Buenas madrugadas, llegamos. Un nuevo tiempo de Radio de Misterios nos espera esta noche. Y será aquí, en Radio Nacional de España, y ya comenzamos desde el estudio 211 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que esta noche se va a encargar de realizar el programa. La parte técnica hoy, Félix Heredia, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y en las redes sociales Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Todo un honor y un placer volver a estar juntos hasta las 4, Twitter e Instagram. Son variados los temas que esta noche nos esperan. Hay otros con él. Y habrá más misterios. Un encuentro con el guardián del cementerio. Y además, un viaje por las diferentes religiones del mundo de la mano de algunos de sus representantes. Esos son los temas y enigmas que hoy nos esperan. Si estáis listos, vamos a buscar respuestas. Son los temas que os hemos preparado para hoy y volvemos a avisar. Precaución con el primero, con ese juego o algo más. La Ouija llega a nosotros tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Pues vamos con uno de vuestros temas favoritos. Nos lo habéis pedido en multitud de ocasiones. No habíamos encontrado al invitado correcto hasta que hoy por fin en Alicante tenemos a un experto que habla de todo este asunto. El tema es la Ouija, nuestro invitado Paco Azorín. Buenas noches, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer. Aquí estamos, Miguel. Un placer que estés ahí con nosotros. ¿No sabes? Igualmente. La cantidad, dime. La cantidad de veces que hemos intentado hablar de la Ouija y no había alguien así que fuera tan experto como tú. Es que hay una cosa que no la entiendo. ¿Cómo es posible que justamente el fenómeno más practicado en todo el mundo haya tan pocos especialistas? Que lo hayan estudiado, ciertamente. Es como si fuera un tema tabú, que yo no sé por qué. Porque realmente simplemente es una comunicación telepática. Sí. Y es una cosa relativamente sencilla cuando profundizamos en ella. Hoy vamos a tratar de descubrir un poquito más todo ello, ¿vale? Gracias a Miguel Ángel Díaz, nuestro compañero en Alicante, y a Félix Heredia aquí en Madrid, que controla nuestro sonido y que van a hacer que todo este tema se pueda desentrañar. Empezamos, si quieres, por el principio. ¿Qué es eso de la...? Bueno, no te he presentado, licenciado en Ciencias Químicas, llevas un montón de años trabajando en la enseñanza y un montón de años investigando este fenómeno. Pertenecías, no sé si sigues perteneciendo a la SEIP. Sí, sí, desde hace ya tiempo. Y yo actualmente soy presidente del CIM. CIM significa Centro Investigaciones Metapsíquicas, de aquí de Alicante. De Alicante, vale. Una de las primeras personas que ha estudiado a fondo lo que es la Ouija. ¿Cómo se puede definir la Ouija para la gente que no la conozca? Con todas las precauciones que hemos hecho al principio y que vamos a seguir haciendo, ¿cómo se puede definir? Mira, la Ouija es un contacto telepático, eso en primer lugar, que nos permite pues conectar con esas inteligencias que también tienen que dominar ese fenómeno telepático. Esas inteligencias pueden estar en nuestro mismo plano, en nuestro mundo material, por así decirlo, pero también podrían estar incluso en otros planos dimensionales. De ahí la gran variedad, la gran fortaleza que tiene la Ouija, que se puede conectar con inteligencias que están fuera de nuestro plano dimensional. Vale, ya has definido un poco el asunto y has dado unas cuantas teorías. Luego trataremos de ver si hay otros puntos de vista. La historia, ¿cuándo surge este asunto? ¿En tiempos de las hermanas Fox, del espiritismo? ¿O es anterior todavía? Mira, se ha dicho muchísimas cosas, pero ninguna es cierta. Eso de que el tablero Ouija ya se remonta a la época egipcia o bien, en fin, en los pueblos más antiguos, yo pienso que todo eso no hay nada cierto. Realmente se han dicho muchísimas cosas, que si en la China ya hubo tableros parecidos, que si en Mesopotamia y muchas culturas antiguas también se ha querido asociar el tablero Ouija, pero lo único cierto, porque aquí estamos para hablar de lo cierto, de lo real, es que el tablero Ouija se deriva de algo, son de las antiguas planchetas de esos tableros
espiritistas, yo diría, que a finales del siglo XIX pues barrieron toda Europa. Es el movimiento espiritista que, como sabemos todos, vino de los Estados Unidos y a través de Allan Kardec pues nada, se expandió por toda Europa. Entonces, si el tablero Ouija simplemente es un derivado de estas planchetas, de estas mesas parlantes utilizadas por los antiguos espiritistas. Eso es lo único cierto sobre el tablero Ouija. ¿Qué elementos, Paco, debe tener un tablero? ¿Qué hace falta para poder comenzar en esa supuesta comunicación? Pues yo diría que lo básico. Muchas veces se ha dicho que es muy fácil hacer una sesión de Ouija, pero no hay nada más difícil. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, nos hace falta un tablero. Un tablero que el mejor que podemos conseguir es el que esté hecho por nosotros mismos. ¿Tablero de madera? Yo diría que no, porque la madera, si ponemos un pequeño vasito o una anilla de madera, vamos a obtener un ruido indeseable, un chasquido indeseable. Yo siempre recomiendo que tengamos simplemente, o que se construya con una pequeña hoja finísima, y si puede estar plastificada mejor que mejor. Así lo que es el vasito o lo que es la anilla resbala perfectamente sobre esa superficie totalmente plastificada. Después, lo que es una cosa fundamental es que ese tablero Ouija tenga lo que yo llamo el código. El código está constituido por letras y números y algunas palabras clave como espíritu, extraterrestre, intraterrestre, etcétera, etcétera. Después nos haría falta un máster que puede ser perfectamente un pequeño vasito de eso de cristal, totalmente transparente, para que cuando se deposite sobre la letra, sobre el número, pues naturalmente veamos qué letra o qué número es. Después nos haría falta lo fundamental, que es la joya de una sesión de Ouija, un grupo de participantes, que tienen que ser personas muy afines, que se conozcan, que tengan la completa seguridad de que ninguno va a cometer pues ninguna pifia, ningún engaño, ninguna cosa que perjudique. Más cosas. Yo creo que es una cosa fundamental que la gente no la sabe. Muchas sesiones de Ouija no se llevan a buen puerto porque no hay un medium. Dentro de ese grupo participante tiene que haber una persona que perfectamente sea capaz de canalizar. Es un channel, es un hilo conductor. Si no existe esa persona, el vasito se puede mover, incluso a gran velocidad, pero no habrá comunicación telepática. Yeah. Y lo último es una inteligencia que se preste a conectar con el grupo. Vale, o sea que esos 4 elementos son fundamentales. Perfecto, estás dando ya por hecho que hay inteligencias, al final trataremos de sacar conclusiones. ¿Quién controla los movimientos? ¿Hay alguien que es el que mueve quizá inconscientemente, sin hacer truco, recogiendo esa energía del grupo y mueve el vaso? ¿O quién mueve, quién controla el movimiento? Hay una teoría que es el de los microimpulsos neuromusculares. Sí. Pero yo no estoy de acuerdo con esa teoría porque podemos comprobar cuando se hace una buena sesión de Ouija, con todos los elementos, con todo lo que tiene que haber, que el vaso se mueve a tal velocidad, no solamente son velocidades lineales, sino que a veces son velocidades angulares, que los dedos de los participantes pierden el contacto. Ahí es imposible que eso se pueda fabricar o se pueda construir con microimpulsos. Haría falta macroimpulsos. Por tanto, la teoría, que aquí, claro, más que teoría, son hipótesis de trabajo. Todos van a ser hipótesis de trabajo, porque el fenómeno Ouija no es ninguna panacea, falta muchísimo estudio, y por tanto todo van a ser hipótesis de trabajo. Mi teoría, o mi hipótesis de trabajo, que es diferente, pues es que quien desplaza a última hora el máster es la entidad con la que conectamos. Esta entidad tiene que, por supuesto, saber y dominar el fenómeno telepático, y quizá también domine la técnica de la telequinesia, o sea, mover un objeto a distancia. La entidad con la que se conecta en la sesión de Ouija es la que recoge todas las energías depositadas por los integrantes del grupo y la suya propia, es capaz de aglutinarla toda y proyectarla sobre el máster para que el máster se dirige hacia una letra o hacia el número que la entidad quiere. Cuando se hace una verdadera sesión de Ouija, donde los participantes y la entidad
hacer un intercambio de información, pues naturalmente yo pienso que no puede haber ninguno de las personas que participan en el grupo que sea la que mueva, la que desplace el vaso. Si eso fuera así, se estaría haciendo trampa, se estaría haciendo truco. Eso ya no es una sesión de Ouija. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche con Paco Azorín, desde Alicante, hablando de un tema que nos habíais pedido con todas las precauciones del mundo. Tu primera Ouija, ¿la recuerdas? He visto algunas fotos en las que estabas con el gran maestro Fernando Jiménez del Oso también haciendo o participando o interviniendo en una experiencia de estas. ¿Cuál fue tu primera? Sí, con Fernando fue en un congreso en Ellín. Pero bueno, la primera que tú me preguntas fue con una persona que la tengo aquí a mi izquierda, que era mi novia en aquel tiempo, hoy en día es mi mujer. Uh-huh. Entonces yo siempre digo, y lo tengo que reconocer, lo he colocado en mi libro, que pasé miedo. Esa primera sesión pasé miedo. Sí. Porque yo, claro, acababa de terminar químicas, reconozco que yo tenía mi mente cuadriculada, científica, pero totalmente cuadriculada. Y cuando Elvira, que es mi mujer, en aquella época mi novia, me dijo que había una cosa que se llamaba Ouija, que con un tablero y un pequeño vasito, pues nada, se ponía el dedo y que el vasito salía corriendo. Pues claro, yo simplemente me reí y dijo, eso es imposible totalmente. Bien, pues tengo que reconocer mi error. Llevo algo así como 40 años investigando este fenómeno y no hay ni hilos, ni imanes, ni truco de ningún tipo. Simplemente es una comunicación de tipo telepático, y cuando se hace una verdadera sesión de Ouija, sin truco, realmente hay unas energías puestas por los participantes y por la entidad que participa. Uh-huh. Y hay unos mecanismos que son los que nosotros buscamos. Vamos a ver, la Ouija es un fenómeno tan natural como todos. Lo que ocurre es que desconocemos esos mecanismos internos a través del cual se desarrolla, se nos presenta a nosotros. Ojalá a nivel científico podamos encontrar esos mecanismos internos que hace posible esa comunicación telepática. Saludos para Elvira, la quería saludar después también. Dime una cosa, alguna vez creo que te he escuchado decir que estabas haciendo una sesión y el vaso salía disparado y se rompía contra una pared. ¿Alguna vez has visto eso? ¿Ha sido así? Sí, hay muchas sesiones que más o menos ocurre eso que estás preguntando. Y eso demuestra, una vez más, que no hay microimpulsos de ningún participante. Nosotros lo hemos hecho en varias ocasiones. Yo recuerdo en una, por ejemplo, que estábamos conectando con una persona fallecida que había tenido un accidente de moto, y su madre pues estaba llorosa, quería conectar con su hijo y estaba a pedir que a ver si su hijo le daba pues una prueba contundente. Entonces en la sesión de Ouija que hicimos, el vasito se paró un momento. Yo pensaba que es que se había ido la entidad y de repente sale el vaso disparado con una energía, con una intensidad increíble, y nosotros teníamos la foto del chico que había fallecido, la teníamos delante. Pues bien, el vasito se estrelló contra ese retrato, ese cuadro del chico. Eso ocurre con mucha frecuencia. Como si quisiera decir, soy yo. Eso era la prueba que le estaba dando el hijo a su madre, de que realmente era él el que se estaba comunicando. Yeah. Es que yo le dije que el fenómeno Ouija siempre funciona por afinidad. Entonces, como la madre quería conectar con su hijo que había fallecido en un accidente de moto, yo le dije si tenía un retrato, un cuadro, una foto bastante grande de su hijo, para que lo conociéramos físicamente. Uh-huh. Entonces sacó un retrato y lo colocó un poquito fuera del tablero, pero estaría como a un metro del tablero. Yeah. Bien, pues entonces cuando la mujer estaba un poco gimiendo y pidiendo que su hijo le diera una prueba definitiva para que supiera que era él, pues el vasito salió disparado y ahí sí que se estrelló contra el retrato. Yeah. Vamos ahora a la segunda parte del programa a ver con qué inteligencias o supuestas inteligencias se puede conectar. ¿Has pasado más veces miedo cuando te comunicabas o practicabas la Ouija?
No, yo la única vez que pasé miedo fue esa primera sesión, porque claro, ahí te encuentras con una cosa desconocida para ti, es una dimensión nueva, y entonces ahí también pasé miedo por las entidades con las que conectamos, porque sobre todo conectamos con una entidad que había fallecido, que supuestamente había sido novio de la que en ese momento era mi novia, y ese chico había fallecido en un accidente de tráfico. Entonces se puso en contacto, dijo que conocía a Elvira en esa sesión, y claro, yo estaba pues nada alucinado, totalmente alucinado, porque digo, ¿esto qué es? Yo me encontraba por primera vez con esa dimensión, y claro, yo no me lo podía creer, pero por otra parte yo veía que no había trampa ni cartón, que eso se movía, y en esa sesión sí que pasé miedo. Vale. Pero luego ya, pues no, luego ya, una vez que racionalicé el fenómeno, lo único que tenía ganas era de investigarlo y ver con qué inteligencia se podía uno conectar y nada, profundizar en él. Que eso es justamente lo que estamos. Vale, en eso estamos también esta noche, tratando de profundizar. No te voy a preguntar ahora primero los peligros, si eso supone algo peligroso, o si con quien se conecta es con tu propio inconsciente. Trataremos de sacar conclusiones después. En la segunda parte nos vamos a ver con qué inteligencia se puede conectar a través de ese tablero. Queremos saber ahora con quién, supuestamente, se comunica uno cuando utiliza el famoso tablero. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. ¡Dios santo! Espíritu, ¿puedes oírme? Sí, te oímos. Y también te vemos. ¿Con quién estás hablando, Doris? Papá, ¿estás ahí? ¿Quién eres? ¿La ha visto escribir esto? No. Es polaco. Doris, ¿quién ha hecho esto? Te lo enseñaré. ¿Estás aquí? Algo incomprensible está ocurriendo. Estoy preocupado por su hija. El mundo de los espíritus es peligroso. ¿Qué haces? ¡No soy yo! La Ouija, ¿un simple juego o algo más? ¿Podemos comunicarnos con seres de otro mundo, de otras dimensiones, del más allá? Nuestro invitado nos da más datos. Paco, estás diciendo, después de esa introducción que hemos escuchado, que hay inteligencias con las que se comunican. ¿Qué tipo de inteligencias y qué pruebas tienes de ello? Mira, pues en primer lugar, justamente las energías que nosotros depositamos en esa sesión de Ouija recorren todo nuestro cuerpo y luego ya salen al exterior. Entonces, cuando recorren nuestro cuerpo, muchas veces la conexión es con nosotros mismos. No con nuestro consciente, sino con esa entidad superior, le podemos llamar yo superior. Nuestra psique sería algo así como el alma, que todos llevamos dentro. Es una conexión con algo que sabe incluso mucho más que nuestro propio consciente. Eso por una parte. Entonces, cuando en una sesión de Ouija un ser humano se pone de manifiesto, cuando un ser humano participa, no dentro del grupo, sino cuando hay una conexión y nos dicen que es un ser humano, realmente ese ser humano no está consciente, está en un estado alterado de conciencia. Dormido, o sea, puede meditando, estar indispuesto, exactamente, enfermo, puede estar hipnotizado, puede haber salido astralmente de su cuerpo, estar haciendo un viaje astral, que por ejemplo los lamas del Tíbet muchas veces entran en una sesión de Ouija. ¿Sí? Porque sí, están meditando y entonces han salido astralmente, ven según ellos un tipo de luz, que es la propia sesión de Ouija,
y entonces se comunican con nosotros. Es como Pero si fuera, luego entonces, has dicho una luz, como si fuera es una bombilla o algo que se enciende a través de el trabajo o de la reunión de las personas y conecta con otra dimensión. Claro, por lo visto, nosotros hemos preguntado eso y hemos preguntado qué es lo que ven. Cuando conectan con nosotros en una sesión de Ouija, dicen que no nos ven físicamente, solamente ven luz, como si vieran la luz de nuestro propio yo superior, de nuestro espíritu, de nuestra alma, como se le quiera llamar, pero no nos ven físicamente. Entonces hay muchas entidades que se sienten atraídas por ese tipo de luz y participan en la propia sesión de Ouija. Entonces, además de los seres humanos, podemos conectar, aquí sí que hay que ser bastante científicos, con supuestos seres intraterrestres. Yo no es que crea o deje de creer, simplemente digo que muchas inteligencias que se ponen de manifiesto en la sesión de Ouija, ellas mismas dicen ser, unas veces seres intraterrestres, otras veces extraterrestres. Y las conexiones que más nos interesan a nosotros son las conexiones que tenemos con supuestas inteligencias espirituales, entidades espirituales. Luego también hay otras formas de conectar, pero es un poco más imprecisas, con lo que nosotros llamamos carpetas espaciotemporales. A eso quería ir. Déjame parar un segundito, si no te importa. Qué fuerte que alguien como tú, con una educación, digamos, científica, con ciencias químicas y eso, esté diciendo que uno puede conectar con inteligencias que están en otros planos, terrestres, extraterrestres, entre comillas, incluso gente viva que está meditando. Sí. Hay muchas personas, muchos estudiosos que decían que con lo único que se conectaba a través de la Ouija era con tu propio inconsciente. Bien, yo no estoy de acuerdo con eso porque me han dado pruebas, no obstante, todo aquí lo que estamos hablando son de hipótesis de trabajo. Yo tampoco aseguro que sean seres extraterrestres, intraterrestres. Yo lo que estoy diciendo aquí es que muchas veces las inteligencias que se ponen de manifiesto en una sesión de Ouija, ellas mismas dicen ser muchas veces seres intraterrestres que viven, según ellas, en grandes oquedades que existen en el interior de nuestro planeta. Otra vez dicen que son seres extraterrestres, que desde siempre han estado aquí en la Tierra y que incluso nosotros, fíjate lo que te voy a decir, nos podemos considerar algo así como sus hijos, porque ya en tiempos remotos cogieron unos primates, les introdujeron solamente parte de su propio ADN y formaron lo que hoy en día somos nosotros, o sea, seres humanos. Perdona, ¿tienes pruebas de que de la seriedad de esas contestaciones? ¿Contestan las preguntas que hacéis con inteligencia cuando las provocáis a través de la tabla? Sí. Nosotros, preguntamos en las sesiones de Ouija, entonces ellos contestan de esta forma que sabemos. O sea, dirigen el vasito, o bien la anilla de madera, hacia letras, esas letras van formando palabras, las palabras frase, y así es una comunicación de tipo telepático. Entonces es todo eso, eso es una comunicación. Lo más bonito, luego veremos lo de las ouijafonías. Sí, eso lo vamos a ver en un momentito. Luego ya veremos. Que no solamente, yo recuerdo una cosa bonita, que Fernando Jiménez del Oso, cuando escuchó también las primeras ouijafonías, dijo que eran las voces de las sesiones de Ouija. Todos sabemos que en las sesiones de Ouija no hay voces. Simplemente es una comunicación telepática con un máster, va recorriendo letras que forman palabras, etcétera. Pero claro, si grabamos la sesión de Ouija, luego veremos que se escuchan voces, y esas voces son las que llamamos ouijafonías. Pero luego veremos todo eso. Lo vamos a escuchar en un momentito. Si son inteligencias, si son entidades teóricamente más desarrolladas, ¿para qué utilizan? Y si encima hacen una comunicación telepática, ¿para qué utilizar una planchette, una tabla, una guía ahí, 4 palabritas? ¿Por qué no lo hacen directamente telepáticamente? Mira, ellos utilizan pues unos métodos. Ellos tienen telepatía y nosotros tenemos menos telepatía. Ellos seleccionan con quién quieren conectar y de qué forma quieren conectar. También dicen que no les interesa que el gran público les siga. Simplemente es un contacto con personas que ellos, por lo visto, seleccionan o que están de acuerdo. Pero claro, no solamente hay una comunicación a través de la Ouija. Ellos se comunican de otras muchas formas.
Entonces, no sé, es un método bastante primitivo que nosotros tenemos, por así decirlo, pero ellos recurren a lo que nosotros conocemos. Ya. Entonces, simplemente, si hacemos una sesión de Ouija, como ellos tienen tanta telepatía, y quizá el lenguaje universal sea justamente el telepático, porque nosotros tenemos una forma súper primitiva de comunicarnos a través de las cuerdas vocales. Entonces ellos lo que quieren es que nosotros practiquemos esa telepatía, y quizá por eso practican en las sesiones de Ouija. Ya. Y luego veremos que las entidades espirituales también utilizan este método. Atentos, digo a nuestros oyentes, vais a escuchar dentro de un momentito algunas de esas, ¿cómo lo llamas? Ouijafonías. Ouijafonías, palabras Ouijafonías. clarísimas que responden. Es una palabreja un poco extraña. Te has inventado. Pero que yo la saqué justamente para indicar que son psicofonías como todas, pero registradas mientras que una sesión de Ouija está en marcha. Ya. Hablabas también y he leído en alguna parte de ese libro que tienes publicado, de archivos. Es como si hubiera un archivo acásico que llamaban los orientales y de ahí surgen las voces o las inteligencias que nos pueden dar detalles. Eso es una cosa fácil de razonar. Igual que nosotros hemos aprendido ya a guardar en nuestros archivos, en nuestras carpetas, cualquier trabajo, incluso si se nos olvida, tenemos una notita que dice, ¿quiere usted guardar esto? Pues sí, lo quiero guardar. Entonces, por así decirlo, la propia naturaleza, todo lo que nosotros decimos, hacemos, todo lo que va, digamos, aconteciendo a lo largo del día, de los años, de los siglos, por lo visto todo queda archivado en esas carpetas, en esos, también podemos decir, registros acásicos, que eso sí es una palabra más conocida. Nosotros preferimos llamarle ya carpetas espaciotemporales. Por lo visto ahí se graba todo. Y si me lo permites, hay una cosa interesante. Para cada uno de nosotros tenemos una carpeta espaciotemporal muy especial, que es lo que siempre le hemos llamado nuestro libro de la vida. Nosotros todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo que nos han hecho, lo que nos han dicho, todo queda registrado en una carpeta espaciotemporal nuestra, particular, que va a ser nuestro libro de la vida. Entonces, por lo visto, aunque eso se puede tratar luego, por lo visto, cuando fallecemos, cuando cualquier ser humano fallece, lo primero que hace, lo primero que interviene es su libro de la vida, esa carpeta espaciotemporal, y hacemos un rebobinado de todo lo que ha sido nuestra vida. Lo digo porque es muy importante esto de los archivos acásicos, o de las carpetas espaciotemporales, o de nuestro libro de la vida. Esto es un mensaje, yo creo que es quizá de lo más bonito. Ya. Y uno puede, a través de ese método que es la Ouija, conectar con esos archivos espaciotemporales y sacar informaciones. Sí, porque a veces conectamos con un algo que no se define. O sea, no dice si es un ser extraterrestre, intraterrestre, una entidad espiritual. Simplemente se nos va suministrando pues una información que no sabemos de dónde sale, y eso incluso se nota más en las carpetas grabadas. O sea, cuando nosotros grabamos una sesión de Ouija, a veces obtenemos unas grabaciones, pero es una cosa curiosísima, porque no son ninguna palabreja, ninguna frase, sino simplemente es como si nosotros estuviéramos escuchando una conversación entre personas que se hablan, que se dicen cosas, y lo que no sabemos si esa conversación pertenece a nuestro pasado, a nuestro presente, u ojo, a nuestro futuro. Porque el tiempo en esos planos dimensionales tampoco sabemos cómo transcurre. Entonces sí, son como unas carpetas espaciotemporales donde está grabado una serie de cosas. Hemos dicho que antes se graba todo. Y a veces es curiosísimo. Una vez un ser extraterrestre nos dijo que si nosotros supiéramos utilizar bien esas carpetas espaciotemporales, podemos hacer un viaje al pasado, al presente o al futuro, porque nosotros pinchamos al azar. Igual podemos obtener información de una carpeta que pertenece al pasado, que a nuestro presente, que a nuestro futuro. Eso significaría que el futuro está escrito ya. No vamos a entrar en ese asunto. Claro. No vamos a entrar en ese asunto. Claro. Avanzo de nuevo a nuestros oyentes. Dentro de nada, en la tercera introducción que vamos a preparar, vamos a escuchar alguna de esas voces y ya veréis qué increíbles que son. Casi para terminar esta parte, Paco, ¿cuántas personas estáis en las sesiones que vosotros realizáis?
Bien, nosotros, eso también es la clásica pregunta, o sea, ¿cuántos pueden participar en una sesión de Ouija? Lo lógico es que sean 4 o 5, todas aquellas que puedan o que quepan en la periferia del máster. Si es un pequeño vasito, pues a lo mejor solamente pueden colocarse 4 dedos. Pero, por ejemplo, si fuera un máster mayor, se podían colocar más, 5, 6 o 7 dedos. Yeah. Pero claro, el máster tiene que ser proporcionado con las letras, con el tamaño de las letras y de los números. Porque el máster, claro, si se deposita sobre la D, tiene que abarcar solamente el diámetro de la D. Normalmente, normalmente ¿cuántos sois? Somos 4 personas. 4 personas. Cuatro personas. Déjame que ponga otra introducción, que no quiero entretenerte mucho más, para enseguida ir a escuchar esas extrañas voces. Preparaos, lo que vais a escuchar es lo que nuestro invitado Paco Azorín llama ouijafonías, y ya veréis qué sorprendentes son. Radio Nacional de España se mueve contigo. Conocías Gaza a través de las noticias. Ahora conoce la franja junto a nuestra corresponsal Cristina Sánchez. Cientos de estudiantes se gradúan en las universidades. Vivir Gaza. Palestinas que me pedían escucha la temporada completa. Fuera a cenar a sus casas. He regresado para visitar un estudio de grabación y no a documentar la muerte. Vivir Gaza. Solo en podcast. En rne.es y en nuestra aplicación. Radio Nacional de España. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Nuestro invitado va más allá en el estudio de la Ouija. Incluso hasta el punto de grabar, supuestamente, las voces de los seres que se comunican a través de ella. Luis Mariano Fernández pregunta acerca de ello. Vamos a hablarles de ouijafonías. Es un término que ha acuñado Paco Azorín. ¿Qué es una ouijafonía, Paco? Pues mira, antes estamos comentando que las energías que se ponen de manifiesto en una sesión de Ouija se pueden utilizar para varias cosas, ¿no? No solamente para intentar ese contacto telepático. Uno de los objetivos que nosotros tenemos también es, mientras que hacemos una sesión de Ouija, grabarla íntegramente. ¿Para qué? Pues para ver si recogemos voces psicofónicas. Entonces, una ouijafonía sería algo así como una psicofonía, como todas, pero obtenida en el transcurso de una sesión de Ouija. ¿Qué característica tienen estas psicofonías especiales llamadas ouijafonías? Pues muy sencillo, son psicofonías muy específicas, muy especiales, que como hay tanta energía en una sesión de Ouija y tanta canalización, yo creo que tienen un sello especial. El sello especial es que suelen ser bastante potentes y bastante claras, como vamos a comprobar ahora. O sea que simplemente una ouijafonía sería una psicofonía como todas, lo que pasa que obtenida en el transcurso de una sesión de Ouija. Voces que se graban a lo largo de la sesión de Ouija. Conozcamos algo más de ello y escuchemos algunas de esas voces. Ahí están esos pequeños datos. Quizá aclarar, Paco, qué es eso de las masterfonías que hablas también. ¿Qué es una masterfonía? Pues mira, es una psicofonía como todas. Lo que pasa que obtenida por un método bastante curioso. Simplemente sabemos que hay grabadoras que son grandes. Yo recuerdo la famosa Philip Negra, que siempre recomendaba Pedro Amorós. Pues bien, si en una grabadora que está dispuesta a grabar, o sea que ya está grabando, pone el dedo sobre la grabadora 5, 6, 7 o incluso 10 personas, porque es una grabadora grande, resulta que cuando hay contacto, porque nosotros estamos comunicando energía a la grabadora. Cuando entra alguna entidad, ¿sabes qué es lo que pasa con la grabadora? No. Que se empieza a mover, empieza a girar e incluso se desplaza. Nosotros hemos visto una Philips de esas, bastante grandecita, desplazarse por toda una mesa, como si fuera un máster. Lo que pasa es que, claro, es una grabadora que pesará sobre a lo mejor un kilo, o incluso más. Bien, entonces lo más bonito es que cuando conectamos, cuando ya se mueve esa grabadora,
le vamos haciendo preguntas y nos va dejando psicofonías, va grabando psicofonías, a las cuales le llamamos masterfonías, porque se ha obtenido a través del propio masterfonías. Curioso. Y las ouijafonías son simplemente esas voces que se graban mientras estáis realizando la experiencia, ¿no? Una sesión de ouija, exactamente. Claro, lo que pasa es que tienen, digamos, un atractivo especial. Y el atractivo es que las ouijafonías, por regla general, suelen ser contestaciones a las preguntas que se han hecho en la propia sesión de ouija. Claro, si nosotros en la sesión de ouija preguntamos de una manera interesante e inteligente, pues las contestaciones que vamos a obtener en esas ouijafonías también van a ser interesantes e inteligentes. O sea que tienen un atractivo especial. Vale, vamos con ellas, ¿te parece? Empezar a escuchar algunas. Nos has pasado unas cuantas. Muy bien. La primera, preguntáis una cosa, ¿no? Sí, claro. Es conveniente que en un principio nosotros preguntamos, que es la clásica pregunta hecha en la sesión de ouija. Y acto seguido vamos a oír la correspondiente ouijafonía, que estará repetida 3 o 4 veces. Muchos oyentes dirán que por qué repetimos esa voz ouijafónica 3, 4 o 5 veces. Pues lo hacemos para que nuestro oído tenga el tiempo suficiente de poderla interpretar, porque hay que tener en cuenta que esas psicofonías o estas ouijafonías no son palabrejas nuestras producidas por ninguna glotis, por ninguna garganta. No sabemos exactamente, parece ser que estas entidades lo que hacen es que condensan nuestra propia energía o ruidos ambientales y son capaces de introducirlos en nuestras grabadoras. Vale, y entonces, siempre, disculpa, son respuestas inteligentes a la pregunta que hacéis. Generalmente suelen ser contestaciones a las preguntas. Algunas veces es una contestación un poco indirecta, pero ya te digo yo que generalmente suelen contestar a las preguntas que nosotros hacemos en la propia sesión de ouija. Vale, pues vamos con ellas. La primera. Sí, la primera, nosotros preguntamos en la sesión de ouija, inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? Y luego hay una ouijafonía, hay una grabación que dice guías, en plural, guías. Está repetida 3 veces. Vamos a escucharlo. Inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? Increíble la voz esa, yo no sé, de mujer o de niño, ¿no? Parece que sea así un niño, una voz así infantil. Pero lo más interesante es que aquí preguntamos si hay algún guía, y nos dicen guías, en plural, como diciendo no uno solo, sino suelen ser varios. Curioso. Vamos a la siguiente, a la que tú nombras como número 1. 01. Aquí preguntamos simplemente en la sesión de ouija, ¿fuiste amigo de la familia? Y hay una voz ouijafónica que nos dice, de la familia que está muerta, como indicándonos que sí, que fue amigo, pero de los que ya están fallecidos, de los que ya están muertos. Esta voz ouijafónica está repetida 5 veces. Vamos a escucharla. La escuchamos. Fuiste amigo de la familia. De la familia de todo. 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 Bien, dejo claro eso de que nosotros repetimos varias veces para que nuestro oído le dé tiempo a interpretar correctamente. Vamos a saltar la 2 y vamos a la 3 si te parece. A veces cuesta un poquito entender lo que dicen, aunque muchas otras son claras, más claras incluso que las propias psicofonías que conocemos. La tercera. Vale, con la 03, sí. Nosotros preguntamos en la sesión de ouija y la otra vuela y hay una voz que dice perdido en el cielo, o sea que se ha perdido la abuela en el cielo. Lo escuchamos. ¿Y la otra abuela? Ha perdido en el cielo. Ha perdido en el cielo. Ha perdido en el cielo. En este caso, Paco, era una voz grave de masculina, ¿verdad? Sí, a veces estas voces pueden ser femeninas, masculinas, y no es cierto lo que mucha gente dice, que estas psicofonías o estas ouijafonías tengan que ser voces tétricas, oscuras, no. Hay muchas veces que las voces son suaves, dulces, agradables. Vamos con la 4, ¿te parece?
Con la cuarta, muy bien. Si nosotros preguntamos en la sesión de Ouija lo siguiente: ¿te refieres que vas a intentar dejarlo en psicofonía o en masterfonía? Y hay una voz ouijafónica que dice: he intentado dejarlo en vuestras mentes. Está repetida 4 veces. ¿Te refieres que vas a intentar dejarlo en psicofonía o en masterfonía? Intentar dejarlo en masterfonía. Intentar dejarlo en masterfonía. Intentar dejarlo en masterfonía. Intentar dejarlo en masterfonía. Aquí casi es más complicado entenderlo. Se entiende muy bien lo de intentado y mentes. Claro. Eso lo que indica que estas voces hay que oírlas muchas veces. El problema que tenemos es que, claro, no siempre son claras y nosotros solemos poner, claro, las mejores que tenemos en los congresos y en los programas de radio o bien de televisión. Ya. Le hacéis una pregunta y le decís: ¿puedes girar la mesa? ¿Y qué dice? Claro. Simplemente preguntamos: ¿puedes hacer girar la mesa? Y dice: lo haré esta tarde. Está repetida 3 veces. ¿Puedes hacer girar la mesa? Con churrería y todo suave, diciendo, sí, pero bueno, como con churrería diciendo: déjate que lo hago un poquito más tarde, ¿no? Claro. Esto se hizo también porque estábamos con una mesa velador, Estábamos con una mesa velador y con la grabadora. Entonces, claro, nosotros lo que queríamos es que girara la mesa y después hacer girar la mesa y hay una voz que dice: sí, lo haré esta tarde. Vale, ¿y lo hizo? Sí, lo hizo, ya lo creo. O sea, nosotros somos expertos en conseguir todo esto. Somos expertos en energía y entonces cuando ponemos unos cuantos en nuestras manos sobre una mesa de esta velador, enseguida se mueve. Hay contacto enseguida. Me gustará eso hay que verlo para creerlo. Me gustará, yo me lo creo, pero me gustará verlo. Vamos con la 7. Sí. La 7, nosotros preguntamos: ¿tenéis noticia de que pueden existir otros planos dimensionales? Y es una contestación un poco indirecta porque dicen: ni una luz para este plano. No sé si se refieren a la Tierra, a nuestro plano. Vamos a oírla. ¿Tenéis noticia de que pueden existir otros planos dimensionales? Esta está bastante clara, una voz. Es una voz de mujer, ni una luz para este plano. Bueno, pues como sea nuestro, ya ves que lo tenemos claro. Ni una luz para nosotros. Ya. Hay una que salió de repente sin hacer preguntas, ¿no? Que dice... Sí. Muchas veces ellos, porque dejo una cosa clara, los que dejan voces psicofónicas o bien ouijafónicas no tiene por qué ser la persona que se está comunicando nosotros en la propia sesión de Ouija. Son otras entidades que pululan y que están rodeando la propia sesión de Ouija. Entonces a veces nos dejan un mensaje más o menos claro y aquí nos dicen: amor para todos. Está repetida 4 veces. Lo escuchamos. Amor para todos. Amor para todos. Amor para todos. Amor para todos. Lanzan ahí un mensajito, ¿no? Como los hippies. Sí. Ahí os dejo eso. Vale, 2 más casi para terminar. ¿Viste? La número 9, sí. 09. Ahí también preguntamos: ¿viste a tu abuela y a mis abuelos? Y esta voz ouijafónica es muy importante porque se desentiende de las abuelas y los abuelos y dice: revisé mi vida. Como diciendo, lo primero que tenemos que hacer todos al fallecer es una revisión de nuestra vida. Está repetida 4 veces. Vamos a oírla. ¿Viste a tu abuela y a mis abuelos? También se entiende claramente. Es una voz de mujer, sí. Y ya la última, y luego tratamos de sacar conclusiones. La número 10, sí, la última. Nosotros preguntamos, bueno, yo me estoy dirigiendo a uno de nuestro grupo, eso para que se entienda mejor. Digo, que preguntéis si pueden dejar alguna psicofonía. Y hay una voz que dice: tu padre te va a dejar esto, con un suspiro. Está repetida 4 veces. Vamos a oírla. Que preguntéis si pueden dejar alguna psicofonía. Tremenda esta, ¿eh?
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Se llama Magia esta noche con Paco Azorín, hablando de eso que nos había despedido con todas las precauciones del mundo. Paco, ¿no te parece, bueno, qué peligros puede haber en esta historia? ¿Y no te parece peligroso que de repente se venda o se haya vendido en los grandes almacenes como un juego en el que pueden jugar niños de 3 a partir de 3 años, jugar con eso, que es muy llamativo entre los jóvenes o los adolescentes, les llama mucho la atención y que quieren hacerlo y que de repente se pueden asustar porque sale el diablo muchas veces y el diablo le dice que se va a morir? ¿No te parece peligroso? Claro que sí. Yo creo que es mejor darles formación y darles información, que no que lo hagan ellos por su cuenta y riesgo. Ya, siempre con un adulto, alguien que sepa cómo. Siempre con un adulto, con una persona que tenga mucha idea y que se haya sacado, por así decirlo, el carnet de conducir. En este caso sería carnet de conducir una sesión de Ouija. Sí, señor. Déjame que me sea un crítico terminando. Hay muchos psicólogos que hemos podido hablar con ellos, que cuentan que sus consultas estaban llenas de personas que habían comenzado a jugar con la Ouija o a practicar este tipo de cosas y sin embargo se habían visto afectadas por extrañas fuerzas, posesiones, obsesiones, vete a saber. ¿No hay que poner un punto ahí de precaución, decir cuidado? Sí, pero yo simplemente le diría a esos psicólogos o a esos psiquiatras lo siguiente. Las sesiones de Ouija, el tablero nunca puede ser peligroso, porque es una cosa amorfa, es una cosa material. El máster tampoco. Entonces, ¿dónde radica justamente la peligrosidad de las sesiones de Ouija? En los seres humanos y en la entidad con la que conectamos. O sea, hablar de la peligrosidad, Miguel, y para todas las personas que nos oyen, hablar de la peligrosidad de las sesiones de Ouija no es otra cosa más que hablar de la peligrosidad de los propios seres humanos, de nosotros. Esta música nos indica que hemos de hacer una pausa. Paco, te quedas unos cuantos minutos y en la segunda hora terminamos este extraño tema de la Ouija, si te parece. Sí, sí, claro. Dejamos tiempo, espacio para las noticias y después regresamos. Noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Y después regresamos. Haremos un viaje con Paco Azorín terminando este asunto de la Ouija y nos iremos al Guardián del Cementerio. Nos trae un caso hoy del Roswell de Gran Bretaña, ya veréis qué interesante, y además unas cuantas opiniones de diferentes sectores de la religión acerca de la vida después de la vida. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Face y en Twitter, y nuestro Face, Twitter e Instagram, y nuestro WhatsApp 633 50 50 11. Con los saludos, nos vamos unos segunditos y después regresamos. No os vayáis. Regresamos después de la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, programa especial del Espacio en Blanco, con nuevos temas, nuevos misterios para ir investigando. Los saludos a todos en cualquier parte del mundo que estéis escuchando el programa a través de podcast, a través de la radio online o en directo en Radio 1 o Radio 5 de Radio Nacional. Redes sociales abiertas, continúan todavía, 633 50 50 11 nuestro número de WhatsApp, y además espacioenblanco@rtve.es nuestro email. Y seguimos unos minutos más con Paco Azorín, nuestro primer invitado, hablando de la Ouija, siempre con la precaución con este asunto. No queremos, simplemente estamos dando información, no queremos animaros a hacerlo, y después, si os atrevéis, llega el Guardián del Cementerio y un estudio de diferentes religiones acerca de puntos de vista que queremos que conozcáis. El Espacio en Blanco continúa. Paco Azorín, última pregunta. Hay gente que dice que han entrado espíritus negativos. ¿Pueden entrar esa serie de entidades a través de esa luz que se enciende cuando hacéis una práctica y hacer daño? La Ouija funciona por afinidad. Si se reúnen, que yo los he visto, unos presos con delito de sangre, van a acudir a ellos inteligencias de su misma condición. Y es posible que el vasito salga despedido, que haya pues un olor a azufre y otros fenómenos concomitantes con la propia sesión de Ouija. La mayor y la mejor protección que podemos tener en una sesión de Ouija somos nosotros mismos. Yo siempre digo que, por favor,
cuando una persona quiere hacer una sesión de Ouija, que elija muy bien a las personas con las que quiere estar. Tienen que ser personas afines, con un pensamiento parecido a la suya, personas limpias de mente, de cuerpo y de alma, por así decirlo, personas que no estén dispuestas a engañar, y hay que elegir muchísimo. Yo, y exactamente Elvira, que está aquí conmigo, jamás haremos una sesión de Ouija con personas desconocidas. Ya. Formación e información es lo que hay que tener casi siempre y lo que hemos intentado. Ahora te despido. Paco Azorín estuvo con nosotros este rato hablando de la Ouija. Elvira, te saludo, Elvira Clemot. Paco, has escrito un libro, no tienes redes sociales, eres un bicho raro, los pocos que quedan, pero el libro, ¿cómo se llamaba? Si hay alguien que quiera saber algo más. Las claves del fenómeno Ouija. Las claves. Está en la editorial Círculo Rojo, sí. Se llama Las claves, ahí hablo de todo esto, de las entidades, de la peligrosidad, de todo lo que hemos comentado esta noche. Muchas gracias, Paco, espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Pues sí, gracias a vosotros, porque nosotros lo que queremos es poder divulgar estas investigaciones nuestras, y gracias por tu programa. Seguro que va a llegar a muchísima gente y muchísima gente que no sabía exactamente si podía hacer una sesión de Ouija. Yo creo que esta noche se habrá enterado. Así lo espero. Gracias, un abrazo para los dos. Gracias a Miguel Ángel Díaz, nuestro compañero ahí en Alicante. Te deseo lo mejor y seguimos en contacto, ¿vale? Vale, gracias a Dios. Hasta muy pronto. Adiós. Ponte en contacto. espacioenblanco@rtve.es. Tu cita con el misterio en Radio Nacional de España. Para continuar, para seguir, damos la bienvenida a un nuevo colaborador que se acerca a nosotros. Le hemos llamado el guardián del cementerio y ya veréis las cosas que nos cuenta. Y nos vamos hasta un lugar, no sé si llamarle tenebroso, donde hay un personaje, un colaborador del Espacio en Blanco, viajero. Es el guardián del cementerio, Sergio Calle Llorens. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te gusta guardar el cementerio, Muchísimo, soy el guardián perpetuo. Después de mi novela, ahí estamos. Una novela basada en una historia real que había ahí en un cementerio en Málaga. Exactamente, en el cementerio inglés de Málaga. Es una leyenda que cuenta que el alma de una persona enterrada en ese camposanto tiene que guardar el resto de las ánimas hasta que un nuevo enterramiento tiene lugar. Y ese es el origen de la novela, que es una trilogía, y ahora estoy preparando la segunda parte. Uh-huh. Y tiene que venir una siguiente alma para que den un poco el relevo a ese que está ahí esperando. Exactamente, eso es el guardián del cementerio. Es una vieja leyenda de origen gaélico, que se daba también mucho en Escocia, en Irlanda, y que trajeron aquí a Málaga pues los propios habitantes de esas islas. ¿Y no te da miedo pasar por ahí por si toca el alma por ahí que aparezca? No. Yo me tengo mucho más miedo de los políticos que de los muertos. ¿Verdad? ¿Cómo están las cosas? Pues con Sergio, el guardián del cementerio, que acaba de llegar de viaje y está a punto de salir de viaje, nos vamos a hablar de un tema controvertido que últimamente está volviendo de nuevo a la palestra, que tiene que ver con los objetos volantes no identificados, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando del Roswell británico. Es un caso realmente espectacular y que hiela la sangre, no solamente por las connotaciones que tiene, sino porque es el caso ufológico más documentado, al menos en Europa. Uh-huh. Está en un bosque, ¿no? El bosque de Suffolk. Sí, está concretamente, Rainelham está en un condado de Inglaterra, en la capital de Sandwich. Están básicamente, para que la gente se oriente, en el este de Inglaterra. Pertenece a la Comisión Forestal. Allí había dos bases británicas de la RAF, a Bayswater y la Woodbridge, y en aquel entonces, los años 80, pues estaba bajo el control de los Estados Unidos de América. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Bueno, este es la noche del 26 de diciembre de 1980, pues se recibe un aviso que dice así: tenemos una observación inusual de algunas luces en el cielo y hemos enviado a algunos soldados desarmados para investigar.
estamos persuadidos de que se trata de un ovni. Y aquí empieza la aventura. ...26 de diciembre de 1980, ahí empieza la aventura. Estaban persuadidos de que era un ovni. ¿Y qué pasó? Bueno, en realidad lo habían visto otras personas, pero las dos personas, es decir, Jim Penniston y John Burroughs, que son los que se dirigen a investigar, a ellos se les dice que es un avión que se ha caído, que se ha estrellado, y van a investigar porque hay una gran luz en medio del bosque. Y ellos se van allí. Perdona, ¿eran americanos o británicos los que van? Americanos, porque las bases eran de Inglaterra, pero estaban bajo un control americano, y todo el personal que vamos a hablar ahora pues es del ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea. Así que se dirigen allí, y cuando están llegando se dan cuenta, a unos metros de distancia, que aquello no es un avión convencional, sino un pequeño artefacto triangular que desprende una extraña luz anaranjada, roja y verde, que no tiene ninguna de las cualidades características de un avión, y que parece ser de un cristal negro. ¿Qué me dices? Sí, aquello le ciela la sangre, e incluso Jim Penniston llega a decir posteriormente que se iba acercando y veía como si estaba pisando una especie de charco de agua, y aquello empieza a convertirse en algo realmente extraño. Sergio, ¿el objeto estaba en el suelo ya, caído en el suelo? Estaba en el suelo, y en el momento que se acerca, la luz desaparece. Y al bueno de Jim Penniston no se le ocurre otra cosa que tocar el objeto. En ese momento recibe una descarga y empieza a recibir en su cabeza información, unos y ceros. Sí. Parece como si, de alguna manera, estuvieran metiendo una información a través de códigos binarios. La historia comienza a complicarse. ¿Y qué pasó más? ¿Nos tienes en ascuas? Bueno, él de pronto pues ve que hay también una especie de jeroglíficos. Él empieza a recibir esta información, se queda un poco cegado, piensa que incluso ha perdido la visión. Su compañero no da crédito a lo que está viendo, y de pronto pues este objeto se eleva por el claro del bosque y desaparece. Y él presenta un informe a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, de su ejército, de su país, y relata todo lo que yo estoy aquí contando esa madrugada para nuestros oyentes de Espacio en Blanco. El problema es que al día siguiente aparece un señor del gobierno, le da una declaración que tiene que firmar, y curiosamente no tiene nada que ver con lo que él ha expuesto, lo que él ha dicho, lo que él ha declarado. ¿Cambiaban la versión? ¿Qué ocurre? Sí, evidentemente quieren hacer una especie de cover-up, quieren cubrir esta noticia con una historia falsa. Y le dice, si realmente valoras tu carrera, tienes que callar. Y él se calla durante 30 años. Lo que no sabe el ejército de los Estados Unidos es que esa misma noche, la noche del avistamiento, del 26 de diciembre de 1980, él empieza lo que en su cabeza le había descargado este supuesto objeto al tocarlo. Estos ceros, ceros y uno. Y deja durante 30 años este cuaderno sin usar. Y 30 años después se dará cuenta de que es un mensaje del otro mundo. Pero dejemos eso por un momento, y dejémoslo para el final, y volvamos a 2 noches más tarde del primer encuentro OVNI, y nos vamos a ir a la noche del 28 de diciembre de 1980. Pleno invierno, una noche fría de diciembre, a punto de finalizar el año. ¿Y qué ocurrió? Bueno, está en la base una fiesta navideña con todo el personal, cuando uno de los miembros de la seguridad de la base abre la puerta de forma abrupta y se dirige al teniente coronel Charles Holt y le dice en inglés, "Sir is back, sir is back", señor ha vuelto, y le dice que el OVNI ha vuelto. Charles Holt, que era la persona más descreída de estos temas ufológicos, decide montar un grupo
para investigar con la única misión de desacreditar el fenómeno y decirles, ¿veis? Todo es era mentira. todo era mentira. ¿Y? Bueno, él avanza con sus soldados y de pronto lo imposible. Se encuentran a un ovni que está aterrizado y él empieza a grabarlo, porque ese señor tenía siempre hacía lo mismo, llevaba una grabadora para acreditar todo aquello que él estaba investigando. Y se da cuenta de que aquello se está moviendo hacia ellos y empieza a decir, no me lo puedo creer, viene hacia nosotros, viene hacia el este, y de pronto aquella cosa, después de muchos minutos, empieza a parpadear diferentes colores, y cada vez que ellos intentan acercarse, aquella nave empieza a alejarse, hasta que va hacia ellos de nuevo, como acabo de contar, y hace una luz muy fuerte, casi les ciega, aquello parece como una especie de explosión, y aquello desaparece. Había muchos testigos, ¿verdad, Sergio? No estaba Sí. solamente el coronel, sino todo el grupo del ejército. Estaba todo el grupo del ejército. Evidentemente esto fue una información clasificada durante muchos años. Pero vamos a ver, porque lo importante y lo interesante empieza ahora. El mensaje. Había evidencias físicas, ramas rotas, árboles quemados, había huellas del objeto que se había posado en el suelo, e incluso radioactividad. Y lo más interesante, este señor, el señor Holt, que hay una grabación que se puede tener en internet, se puede buscar, fue concedido una baja y le estuvieron pagando el ejército de los Estados Unidos sus gastos médicos porque aquel objeto le provocó un fallo cardíaco de por vida. El propio senador John McCain, que estuvo en las elecciones contra Trump por el ejército, por el Partido Republicano, fue el que se interesó por el tema para que le dieran esta ayuda. Estamos hablando de un caso muy, muy serio. Uh-huh. La pregunta es obligada. ¿Qué es lo que era aquel objeto? Claro, Volvamos sí. al mensaje. Sí. Que es lo más absolutamente increíble de toda esta historia. Este señor, este hombre que en el año 80 pues recibe esta información, estos códigos binarios, este señor Jim Penniston, pues decide sacar este cuaderno y obviamente lo da a un experto que tiene, bueno, pues sabemos que el código binario es el lenguaje de los ordenadores, se puede traducir. Y concretamente aquí vamos a quedarnos realmente de piedra, porque hay 4 mensajes que dicen así: exploración de la humanidad, continuación del avance planetario, los ojos de nuestros ojos y origen del año, el año 8100. Y lo más increíble, las latitudes que acompañan a estos mensajes de esta nave, fuera de donde fuere, son los siguientes. Coinciden con los lugares más sagrados de nuestro planeta, incluyendo las pirámides de Egipto, el templo de Apolo en Grecia, las líneas de Nazca, e incluso una pequeña isla que se puede decir que es la Atlántida celta de los irlandeses, se llama Bresail, como Brasil. De hecho, el nombre de ese país viene de esta palabra irlandesa, que se llama Breas, que es noble o afortunado. Y entonces, aquí es donde empezamos a preguntarles a los testigos, es decir, a gente muy preparada, qué era lo que realmente vieron en aquel lejano 1980. Y nosotros te lo preguntamos a ti, Sergio, casi terminando. ¿Qué era lo que vieron? Bueno, lo que vieron para unos era una cosa y para otros otras. Y vamos a decirlo un poquito más claro. Este señor, obviamente, Penniston, nunca creyó que aquello viniera de otro mundo, es decir, nunca creyó que aquello fuera extraterrestre. Ese fue el que recibió el mensaje, ¿verdad? Exactamente. El que tocó el era ovni. un objeto, obviamente de origen desconocido, interdimensional, y que era claramente del futuro. Curiosamente, hay un investigador, un físico teórico, que se llama Ronald Mallet,
bastante conocido en este mundillo, que afirma que para mandar un mensaje al pasado o al futuro solamente necesitamos ceros y unos, es decir, códigos binarios. Sin embargo, Nick Pope, que fue ministro de Defensa de ese país de Gran Bretaña y que muy bien conoce este caso, pues afirma que también podrían ser los extraterrestres. Y sin embargo, el propio coronel Charles Holt, el hombre que quería demostrar que aquello era pues un montaje, sigue creyendo a día de hoy, con su enfermedad de corazón provocada por aquella extraña nave, que ese ovni sí es de origen extraterrestre. El ovni de Inglaterra no es el único caso. Parece que estamos empezando a prepararnos a lo que está a punto de ocurrir, según muchos, ¿verdad? Exactamente, parece que estamos en un cambio. La antesala de algo que va a ocurrir. Guardián del cementerio, Sergio, muchas gracias. Seguimos estando, de vez en cuando pasaremos a tu lado para que nos sigas contando estas historias apasionantes. Y si alguien quiere conocer algo más de ti, ¿dónde puede consultar? Bueno, pues en principio puede ir me puede buscar en una página que tengo, se llama el Descodificador de Misterios en Facebook. También me pueden encontrar a través de mi blog Rebelde del Sur, donde establezco ahí el modo de contacto. Un abrazo fuerte, Guardián, Rebelde. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Seguimos viajando. Hasta pronto. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Hola, soy Alfredo Langa y este es un saludo para los amigos de Espacio en Blanco desde el muro de Berlín, en Bernauer Straße. Saludos a todos. Así suena el tranvía. Salimos del cementerio y vamos con un nuevo asunto, diferentes formas de ver los misterios en las religiones de nuestro planeta. Tras esa introducción nos lo ofrece nuestros compañeros y nuestro nuevo invitado que se acerca al Espacio en Blanco hoy. De la muerte no se habla, en la muerte no se piensa. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos? Esta pregunta se la lleva haciendo el hombre desde el comienzo de los tiempos, y dependiendo de las creencias religiosas que profese, obtendrá una respuesta diferente. Nos preparamos a lo largo de los próximos minutos a arrojar un poco más de luz sobre qué dicen las diferentes religiones acerca del inevitable proceso de la muerte. Y de paso, conocer qué hay después de ella. Nuestro siguiente invitado ha recopilado una serie de entrevistas con diferentes representantes de las diversas religiones del mundo. Y afirma, independientemente de tu creencia, toda religión y filosofía espiritual coincide en que hay un más allá. Después hay discrepancias sobre cómo sería este, pero al menos todas las religiones afirman que hay algo después de morir. Hagamos un repaso de las diferentes religiones para descubrir la idea que tienen de la muerte. Y como dicen las escrituras sagradas del hinduismo, llévame de la muerte a la inmortalidad. Morir el último tabú, y él es Tony Sánchez Bernal. Le hemos encontrado en todos los sitios donde vamos, en todos los festivales, en todos los congresos. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Eres como, tienes el don de la ubicuidad, estás en todas las movidas en las que nos metemos, o te metes.
Y ahora mírame, aquí a tu lado. Escribiendo un libro y aquí en el espacio en blanco, cosa que me alegra. Un honor, de verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Estudiaste en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Eso no lo sabía yo. Sí. ¿Hace mucho tiempo de eso? Pues ahora ya hará como 7 años que volví. Y yo siempre lo digo, que se fue un Tony y volvió otro Tony. ¿Por qué? No, por el estudio, por la vida en sí. La verdad es que la filosofía, también la forma de ver el cine. Sí. Además, no sé si conoces la escuela, pero sí, básicamente es estar encerrado en los campos guajiros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también es todo muy intenso. El estar conviviendo todo en todo momento con tus compañeros y en pequeña comunidad. Pero es muy gratificante. La verdad es que se crea una familia allí muy bonito. ¿Hiciste un primer corto cuando tenías, ¿cuándo? ¿13 años? Pues mi primer corto fue con 16 años. 16. Que ya te puedes imaginar qué tipo de cortos son en esa época, ¿no? Pero qué gran escuela de cine. Y poco a poco pues vas buscando más y cada vez son más elaborados. Y ahora mismo pues justo ya estamos moviendo nuestro último cortometraje por festivales. Y cómo no, pues ya en el lío del siguiente. Sí. Sí, porque además tiene esta cosa de que cuando estás en el rodaje de un cortometraje dices, no, nunca más, me busco otra profesión, estudio cualquier otra cosa, algo nuevo, pero después se te olvida, solo te conservas los buenos recuerdos y dices, bueno, pues tocará volver. Te entra la enfermedad esa, ¿verdad? Y no lo puedes dejar. Es una enfermedad, tú lo has dicho. Y entre un corto y otro has escrito un libro que se llama Morir, el último tabú. ¿Por qué? ¿Y qué es este libro? Veo que son entrevistas sobre todo a diferentes personajes de diferentes religiones. Pues sí, mira, yo llevo como 5 años nutriéndome de las distintas religiones y filosofías espirituales, ¿no? También desde un punto de vista muy agnóstico, o sea... Entonces nutriéndome sin más. Pero me llamaba mucho atención las pequeñas diferencias y similitudes, sobre todo respecto a este tema, ¿no? Un tema tan importante y que a todos nos toca, como es la muerte. Entonces, pues pensé qué interesante sería tener todos estos puntos de vista aunados en un libro, cosa que en el mercado yo no había encontrado. Entonces, pues mira, me metí en el lío. Claro, ¿qué pasa? No me veía tampoco encerrándome 10 años en una biblioteca y escribiendo el gran libro de 1000 páginas teológico. Entonces pensé, pero conozco gente muy interesante de estas filosofías espirituales y religiones. Entonces, ¿quién mejor para contarlo, para acercárselo al público que ellos? ¿Y fuiste hablando uno por uno? Exacto. Entonces también ha sido un ejercicio de egoísmo, de yo ir quedando con esas personas a solas y hablando con ellas, charlando, compartiendo, sin mirar el reloj. Entonces ha sido también un proceso de 2 años, 2-3 años, muy gratificante. Muy enriquecedor, supongo que habrá sido, ¿verdad? Muy, porque por ejemplo, el Lama, de la Casa del Tíbet de Barcelona, entonces pues te invita en verano a la Casa del Tíbet. ¿Qué tipo? Le conocimos aquí, estuvo en el programa, ¿qué tipo? Tupten Wanchen es que es fenomenal. ¿Qué tipo de increíble? Entonces él y yo solos ahí en la Casa del Tíbet, compartiendo, simplemente riendo, incluso nos hicimos un selfie, ¿no? Porque es así también el de cercano. Entonces, pues experiencias así, que ya a nivel personal ha sido muy bonito, conectar con estas personas. Pues si te parece, vamos, Tony, con alguna de ellas. Empezamos por cómo ven la muerte los budistas, Lama Tupten Wanchen, o algo así. Pues mira, me llamó mucho la atención la alegría con la que ven la muerte, ¿no? Ya de hecho me pasó nada más conocer al Lama. Yo lo conocí en un congreso en Navarra, en Estella, y desayunamos juntos, y aquello que le preguntabas, claro, ¿qué hablas a un Lama cuando lo acabas de conocer, no? Desayunando con él un sábado a las 9 de la mañana. Y entonces pues empezamos a hablar de la situación del Tíbet, y me llama mucha atención de, bueno, ¿y qué tal está la situación en el Tíbet, Lama? Ah, bueno, pues ayer mataron a unos compañeros míos, ja, 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 ¿no? Y te lo dice así riéndose, ¿no? Entonces, después al empezar a buscar un poco en su filosofía, te das cuenta de, claro que sí, de que la alegría es un día a día en su mentalidad. Y eso a mí me gustó mucho. Yo creo que estuvo en este mismo estudio, no sé si fue en este estudio, uno de por aquí, y eso, recuerdo esa alegría, ese jaja, sí. por todo. ¿Pero qué te contó de la muerte para ellos, para los budistas? Pues mira, ¿La me llamó reencarnación, mucho la etcétera? atención
Porque claro, una de las preguntas al final también es sobre los rituales, ¿no? Por ejemplo, aquí en el catolicismo esta necesidad que tienen algunas familias de hacer una misa cada año, ¿no? O incluso el primer año una misa cada mes. Entonces, claro, yo le preguntaba siempre a todos ellos, pues bueno, un poco estos ritos, esta forma de acompañar el duelo. Entonces me llamó mucho la atención del budismo de que no hacen nada, ¿no? Pasado un tiempo, se supone que ya ha reencarnado aquel ser querido y ya está. Se olvidan. O sea, ¿para qué hacerle una ceremonia a alguien que ya ha reencarnado y Pero está otra vez en el mundo? ¿Lo creman, lo meten en la hoguera y lo queman? Sí. En todos los casos. Sí, bueno, sé que hay algún caso que está muy conocido en internet, ¿no? Bueno, que son un poco más macabros, de despedazarlos, ponerlos en el campo y que los cuervos se lo coman. Sí. Pero eso ya no me lo contó, la verdad. Y tampoco quise indagar mucho por ahí porque al final la conversación fue más sobre la muerte en sí, sobre la reencarnación y también al final sobre cómo llevar una vida espiritual en el día a día, ¿no? Si nosotros entendemos que cuando nos muramos vamos a reencarnar y queremos obviamente, ¿no? Pues una siguiente vida mejor que esta, ¿qué podemos hacer hoy, ¿no? Entonces, pues él y otros invitados, otros entrevistados, pues te lanzan pequeños tips de eso, cómo llevar una vida espiritual cotidiana, porque no hay que irse a las montañas a meditar simplemente, ¿no? A escuchar el río, como se dice en la novela Siddhartha. Sí. Entonces eso también lo veo muy valioso. Y también muy valioso de lo que me dijo el lama es la manera de afrontar la muerte en ese último instante. ¿Cómo? O sea, que si por ejemplo has sido una persona muy buena toda tu vida, te consideras una persona amable, ¿no? Lo que entendemos una buena persona, vaya, sin más. Pero en el último instante te entra el ego, el egoísmo, ese pequeño apego a lo material. En el momento de dar el paso no vas a estar muy... No. Y también al contrario. Eso también me parecía un poco injusto. Yo se lo dije, Lama, me parece un poco injusto, ¿no? Si ha estado toda la vida, lo que podemos entender, sí, un poco cabrito. ¿Sí? De repente te arrepientes en el último momento. Y ya está, y mejor. ¿Sí? Entonces, claro, también me parecía un poco injusto, ¿no? Estás toda la vida ahí labrándote un porvenir para que después, por un poco de debilidad, ostras, que no lo veo yo muy justo. Sí. Pero ellos no tienen ese concepto dramático de la muerte como tenemos en Occidente, quizá por la influencia de nuestra religión, que luego veremos ahora, ¿no? Porque es que al final, sobre todo en Occidente, ¿no? Pero estamos muy apegados a todo lo material, a nuestras riquezas, a nuestras posesiones, al yo, ¿no? Al ego en sí. Ajá. Entonces, pues también es un poco gratificante y algo te intoxica, ¿no? El ver personas que realmente no es un porque sí, me compro una taza con un mensaje lindo, sino que realmente lo ponen en práctica día a día, de fluir con la vida, de vivir en el instante presente, cosa que a priori parece muy sencillo, pero qué difícil es. Ya. Hemos hablado del catolicismo, uno de los personajes para nosotros icónico de todo esto, muy cercano a él, Padre Ángel. Sí. ¿Hablaste con él sobre la muerte? Sí, además me gusta mucho su entrevista porque te muestra un lado muy humano. Yo también a todos los entrevistados les preguntaba cómo tratar la muerte con los niños, ¿no? Porque justo antes de su entrevista, justamente, se murió una familiar mía. Sí. Y... ¿Joven? No, ya era una abuela de 60 años, o sea, sí, joven, pero de 60 años. Y me llamó mucha atención que en el tanatorio el hijo decía que no, que los nietos, que tenían 8 o 9 años, que no les habían dicho que la abuela se había muerto y que no se lo iban a decir. Que le habían dicho que la abuela había ido al pueblo y que ya ha pasado un año así, cuando se preguntasen más seriamente, oye, que la abuela no ha vuelto del pueblo, ¿qué pasa aquí? Entonces le dirían, bueno, mira, es que ha muerto. Claro, son niños de 8 o 9 años. Yo no soy padre, también lo digo, ¿eh? O sea, igual hablo desde el desconocimiento absoluto. Pero me parecía un poco no muy razonable, la verdad. Entonces a todos los entrevistados les preguntaba esto, cómo tratar la muerte con los niños. Y la respuesta del Padre Ángel me gustó mucho. De hecho, él se ha visto en esa situación muchas veces, cuando viaja a contextos, como sabemos que viaja a contextos peligrosos, pues se ha visto en esa tesitura, ¿no? De tenerle que decir a un niño, pues mira, tu padre ha muerto, tu madre ha muerto. Y entonces me gustó mucho esa inteligencia emocional que él mostró a la hora de comunicar algo así, ¿no? Él aboga por sí, hay que decirle a un niño, mira, tu papá ha muerto, no va a volver, no es que se haya ido al pueblo,
pero ¿cómo decírselo, no? Entonces dice un par de ejemplos que me parecen muy bonitos y que yo creo que me servirán el día de mañana. Por ejemplo, sin duda. Pues bueno, por ejemplo, sin mentirle, por ejemplo, él contaba el caso de un hombre que había sido acribillado. Entonces, claro, no hay que decirle igual, ensayándose en detalles, ¿no? Pero igual, ¿qué le ha pasado a mi papá? Pues mira, pues se encontró con unos señores, ¿no? Y lo han atacado, tú sabes, la situación que hay en este país de violencia, pero no hay que guardar rencor ni deseos de venganza. Eso me parece muy bueno en el día de hoy, y sobre todo en esos contextos que obviamente en los que él se ha encontrado. Ya. Claro. Y para él la muerte, supongo, no es el final de todo, ¿no? Pero si lo ven con ese aspecto triste y extraño que se veía anteriormente, pues mira, lo curioso, ponerse de luto, todo de negro, tristeza, lloros. Ya, sí que es una vez, igual es la imagen que tenemos del catolicismo, ¿no? Pero me gusta mucho su entrevista porque hay un momento que le digo, bueno, y por ejemplo los medios, ¿no? De la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, ¿no? Que certifican, bueno, confirman que hablan con espíritus. ¿Qué explicación me da usted, padre? Y me dice, pues mira, aquí muchos compañeros míos me van a tirar de las orejas, pero yo eso sí que lo creo. Ahí ya no quiso alargarse más a la respuesta, esto también te lo digo. Pero eso ya me gustó, ¿no? Porque también es otro caso del libro, que a veces se entrecruzan respuestas, ves que uno no desmiente, pero como que medio critica un poco el pensar del otro, ¿no? Desde el respeto, obviamente, no podría ser de otra manera, pero o responden maneras muy distintas, entonces eso me gusta. Entonces ver al Padre Ángel diciendo, pues yo sí que creo en la comunicación con los espíritus, eso me gustó mucho, la verdad. Tiene mucha amiga. Y el cielo y el infierno, que es un poco uno de los dogmas de fe de los católicos y los cristianos. Pues me sorprendió ver que ya no hay tanto dogma de fe, si lo queremos decir así. También es igual, es verdad que el Padre Ángel es un cura un poco... Sí, claro, es muy especial, ¿no? Pero bueno, en el libro hay otro cura también entrevistado, ¿no? Y ambos, pues bueno, son bastante modernos, bastante abiertos. Entonces sí que siguen más un poco lo que ha hecho el último Papa, ¿no? Más de que es un estado mental, bueno... No tanto, no nos imaginemos un sitio físico con las calderas y gente ahí ardiendo constantemente. Entonces, bueno, eso también yo creo que ayuda, también desde mi posición, porque como ya he dicho, soy escéptico, nunca he sido un creyente. Entonces también yo creo que a la gente que parte un poco desde el punto de vista como podría ser el mío, ayuda, ¿no? A acercarte más a este tipo de religiones que a priori en la calle pues igual estás más alejado, porque ves cada caso a veces. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. ¿Has dicho, Tony, que ves cada caso? Bueno, no me tires de la lengua, pero... No del libro, pero sí que a veces, pues bueno, no hace falta más que estar al día en los medios, ¿no? Para ver alguna declaración de algún líder religioso que... Vale, no te tiro de la lengua. No. Vamos al hinduismo. Entrevistaste a Juan Carlos Ramchandani. Sí. Siempre aquí en España, ¿no te ha hecho falta viajar a los sitios? Pues mira, él vive en Ceuta, entonces aquí utilizamos Skype. Y fue muy graciosa su entrevista, porque ya te puedes imaginar yo nervioso, ¿no? También creo que era la segunda entrevista, entonces, pues bueno, uno prepara el set, como quien dice, para la entrevista con Skype, ¿no? Y no, ves que te responde él en su casa, sentado en el sofá, entonces pues eso también alivió el tono. También ya nos conocíamos, entonces eso también ayudó. Y allí me gustó mucho, porque un poco lo mismo como me pasó con el budismo. Hinduista, 33 millones de dioses tienen, según algunas fuentes, dioses para cada instante, para cada momento, para cada necesidad. ¿Y qué piensas de la muerte? ¿También los queman? Sí, por supuesto. También es verdad que, claro, él habla, ¿no? De las condiciones de la India, que con el calor que hace, que no hay tampoco los medios, los lugares como tenemos aquí. Claro, pues también conviene cuanto antes quitarse el cadáver de encima. Exacto. Pero me pasó como con el lama, que es muy gratificante la filosofía espiritual que hay detrás del hinduismo, ¿no? Entonces también cómo ven la muerte, la reencarnación. Un dato curioso, ¿no? Por ejemplo, en el aniversario de la muerte de un ser querido, cocinan la comida favorita del muerto, del difunto, y se la dan de comer a una vaca. ¿A una vaca? Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué a una vaca? ¿Y si es carne? Bueno, la mayoría de ellas son vegetarianos. Claro. Vale. Pero, claro, ¿por qué a una vaca? Porque entienden que es justo el paso anterior de ser un humano.
Entonces es una manera, al darle esa comida favorita del amigo o ser querido que ha muerto, decirle a la vaca, ánimo, ¿sabes? Porque a ver si en la siguiente vida puede ser... Ya te queda poco para ser humano. Eso, claro, me gustó mucho, ¿no? Porque entonces surge la pregunta de el vegetarianismo, ¿no? Y entonces, claro, te lo especifica muy bien la necesidad realmente. Él te dice que sí, que hay que ser vegetariano, ¿no? Y te lo dice muy bien porque hay un paso, una conciencia en los animales y que realmente, claro, que ya no es el contexto de estoy en una selva y me tengo que defender, ¿no? Ajá. O estoy con mis gallinas felices en mi granja y tengo que matar a una el día de Navidad, que era igual una al mes o una al año o una cada X meses cuando la familia se lo podía permitir. Claro, es que vivimos en un contexto tan... que parece que tenemos que desayunar carne, ¿no? Comer carne, cenar carne, que él lo ve un poco injusto, ¿no? Las granjas también, el tema de maltratos a los animales, que justamente ayer había en los medios esa noticia. Entonces, bueno, pues esto me gustó mucho también. Yeah. Y cuando uno muere y te queman, como hemos visto en Benares y en algunos otros lugares, ¿cuál es el siguiente paso según los hinduistas? ¿A dónde vas? ¿En qué animal te conviertes o ya dejas de ser animal? Claro, no puede ser animal. O sea, se supone... No se vuelve a no ser que hayas sido un cafre en tu vida. O sea, también, claro, ya ahí pondríamos, ¿no?, ejemplos muy específicos. Pero se supone que no. Que ya una vez eres humano, eres humano. Lo que pasa es que entonces el sistema del karma, que es tan conocido hasta ahora aquí en el mundo occidental, ¿no?, que se ha contagiado un poco, pues bueno, pues según el karma que tengas, pues mejor o peor vida. Entonces, claro, lo mismo. Tenemos que trabajarnos ya, hoy, para en la siguiente vida que nos sea beneficioso, claro. Radio Nacional de España se mueve contigo. Nosotros, por ejemplo, éramos 4 personas y buscábamos tener 2 millones de pesetas cada uno de lunes a viernes, para tener unos 8 millones de pesetas y luego el fin de semana gastarlo. Un mono, un síndrome de abstinencia cuando estás súper enganchado, eso es la muerte, tío. Eso es la muerte y no poder hacer nada. Un bonito cadáver. La temporada completa. Solo en podcast. Radio Nacional de España. Vamos con otros personajes. Has hablado de los espíritas. Han estado por aquí María Jesús y Alberto y Miguel Fernández también. Juan Miguel, sí. Juan Miguel. ¿Qué piensan? La vida continúa, hay reencarnaciones, te puedes comunicar con ellos, ¿verdad? Según la doctrina espírita de Allan Kardec. Pues mira, yo creo que junto con el hinduismo y el budismo igual son las que tienen más especificaciones de lo que pasa en el más allá, ¿no? En el espiritismo te cuenta también un poco, diríamos que es similar al karma, ¿no? Pero que vas a ese espacio entre vidas, a ese mundo donde realmente estarás con tu familia espiritual, ¿no? Con tus conocidos, y allí, digamos, para que nos entendamos, como que podremos ver todas nuestras vidas anteriores, ¿no? En qué hemos fallado, en qué nos falta por trabajar. Nos prepararemos haciendo cursos, ¿no? Yendo a conferencias incluso. Entonces te presenta, yo creo que una visión muy optimista, también sin happy flowers, entendámonos, o sea, también hay que trabajarse y todo, pero... Y a la vez realista, o sea, yo se lo comentaba a una de tus compañeras aquí de camino, que yo también son los entrevistados a los que más conozco. Entonces, hace 5 años que los conozco. Y en estos 5 años, como quien dice, siempre los he intentado coger en algún punto flaco, algún vacío legal, ¿sabes? En plan, bueno, pero Juan Miguel, pero si pasa esto y esto, ¿qué? Ahí ya no me sabrás responder, ¿no? ¿Verdad? Y siempre te esperas un dogma de fe como te encuentras en otros casos. Sin embargo, ellos no. Ellos, la verdad es que siempre me han tenido una buena respuesta. Y te invita a pensar que eso también es importante, también lo valoro mucho. Y creo, yo invitaría mucho a la gente que se acercase pues cualquier viernes al Centro Espírita, a la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, que está allí en la calle La Bolsa, o si no, que abra el libro de los espíritus de Kardec, porque sin duda es un libro muy recomendado. Vamos con gente menos, o en religiones menos conocidas, la fe Bahá'í. Entrevistaste a Sergio García. ¿Qué es esto de la fe Bahá'í? Dicen que es la última religión, la religión más moderna, la última religión y evidentemente la más auténtica, como casi todas. Como casi todas, ¿no? También la muy desconocida. O sea, yo de hecho
Fui al centro sin saber absolutamente nada, o sea, y se lo reconocí a Sergio. Digo, mira, realmente os conozco, ¿no? Por internet, algo he curioseado, obviamente, no vengo desnudo, como quien dice, pero no conozco. Lo que también te parte desde un punto de vista de decir, háblame sobre por qué le estás dedicando tu vida a esta filosofía espiritual, ¿no? A esta religión. Son 5.000 en España, eso es muy poco. Entonces, una de las cosas que más llaman la atención es que no hay clero. Se organizan unas asambleas, tanto a nivel nacional, autonómico, a nivel internacional. Entonces, pues creo que cada año, cada 5 años, según si es internacional, comunidad ya hay, pues que van eligiendo pues el consejo de sabios, como quien dice. Pero tú no te presentas como candidato, sino si eres mayor de edad. No, si eres mayor de edad te pueden elegir. O sea, te ha tocado, como las mesas electorales, ¿no? Entonces, son 5.000 en España solamente. Ellos tienen un sistema muy diferente en el de ver el más allá. O sea, uno cuando le hablan sobre la vida después de la vida, básicamente se puede hacer un esquema, ¿no? Resurrección de los muertos, reencarnación. Ellos ven el más allá como una especie de escalera. En el sentido de que, por ejemplo, su profeta, Bahá'u'lláh, pues él dice que mejor no saber qué hay en el más allá porque de esa manera nos querríamos suicidar, ¿no? Como habla la película Discovery de Netflix. Entonces sí que hay escritos que hablan un poco de lo que hay, en el sentido también un poco del karma, para que nos podamos entender, básicamente de que cuanto más cerca estés de Dios, más beneficioso será el más allá, y cuanto más alejado estés de Dios, pues menos beneficioso será. Pero que es un sistema de escaleras, o sea, no vas a volver, el más allá no es tampoco el estado definitivo, sino pues ahí va a haber otro mundo, es como el nacimiento, ellos lo comparan con el nacimiento, donde pues esto simplemente es una vida, después nos encontraremos otra vida que sea distinta, y después otra, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Y al final llegar a Dios o...? Bueno, ellos lo que buscan en sí, la religión, lo que busca es crear una nueva orden mundial, ya en este mundo, o sea, en el más acá. O sea, ellos tienen un dicho que no me acordaré muy bien, pero que es algo así como que la humanidad es la frontera y las personas una familia, algo así. Me estoy equivocando, pero para que nos entendamos, ¿no? Y ellos buscan la unidad, sin más, sin fronteras, sin países. Tienen templos en Madrid, ¿verdad? Y la sede central, yo la he visitado, pero no recuerdo dónde estaba, ¿en Israel? En Madrid sí. La sede central está en Israel. Tienen una escalera muy grande. Otro dato curioso es que, por ejemplo, cuando se mueren, se tienen que enterrar a 1 hora de donde se han muerto. ¿A 1 hora? Entonces, claro, si te pilla de viaje, lástima para tu familia porque no te pueden traer. Si te mueres en la selva, te tienen que... Sí, a 1 hora. O sea, buscando, obviamente, me imagino, el pueblo o ciudad más cercano, ¿no? Pero a 1 hora de donde te has muerto. Entonces, por ejemplo, hablan en el libro de un caso que sí que se ha hecho la excepción, porque era un militar español, un traductor del ejército español, y se murió en Afganistán. Entonces, claro, era inviable enterrarlo en Afganistán. El ministerio dijo que no podía ser porque no era seguro. Y entonces, pues ahí pero claro, no fue tan fácil como que el ministerio dijese que no. Tuvieron que consensuar la decisión pues con el Consejo Internacional. O sea, imagínate tú qué instancias, ¿no? Qué curioso. Sí, mucho. Terminando, en el libro haces un recorrido por diferentes religiones y filosofías. No sé por cuál terminar, si por el Islam, el sufismo, el taoísmo, dímelo tú, el judaísmo. Entrevistaste a Moshe Ben Dayan, aquí en Madrid también. Sí, en la sinagoga. ¿Dónde está la sinagoga? Pues está cerca de Iglesia, del metro Iglesia. Sí. Vale, ¿y qué piensan los judíos de después de la muerte? ¿La resurrección también? Bueno, ellos te ponen mucho el ejemplo también del niño que está en el vientre, ¿no? Entonces es más poético. Yo creo que las respuestas de Moshe Ben Dayan son más poéticas. Entonces también invitan más a pensar, si lo queremos decir. Porque es más, ellos lo ven como que Dios te coge en brazos, ¿no? Te pone escrituras. Entonces creo que también es muy bonita en ese sentido, sí. ¿Y vas al cielo o dejas de... no hay reencarnación? Claro, también ellos entienden que su Dios, si te ha de castigar, no te castiga en el más allá, sino que te castiga ya en el más acá, ¿no? Entonces eso también te da un poco una dosis de realidad. Vaya, no hay que esperar a recoger el karma o a pagar el karma, no a más allá, sino ya hoy lo estás pagando. Ya. Entonces esto me
Sin embargo, es curioso porque cuando estás en Jerusalén hay montes que se pelean por comprar un pedacito de tierra allí porque dicen que serán los primeros, cuando venga el Mesías, cuando regrese Jesús, los primeros en resucitar en cuerpo y alma. ¿Será así? Quién sabe, ahí yo ya respuestas definitivas no tengo, ¿no? Él también, respuesta definitiva no me quiso dar, ¿no? Porque al final yo creo que él se quiso centrar sobre todo más en eso, más en el más acá, como quien dice. Tranquilizándonos respecto al más allá, o sea, tranquilízate, va a estar todo Vive bien. Aquí, ¿no? Exacto. Ya. Terminamos con el sufismo. ¿Qué piensan acerca de la muerte de ellos, los sufíes? Pues mira, me sorprendió mucho, porque partiendo del Islam, ¿no? Como todos a priori desde el desconocimiento igual pensamos, ¿no? Claro, por ejemplo, él cree en la reencarnación. Sí. Y entonces te cuenta durante toda la entrevista cuentos de Rumi sobre eso, sobre la reencarnación. Entonces, pero claro, se entiende distinto, o sea, él no es tan específico como pues en el budismo, en el hinduismo, ¿no? Sino es más como no vamos a volver. Entonces, mediante cuentos, muy poético también, ¿no? Te ponen el ejemplo de la libélula. Yo creo que de su entrevista, es de las entrevistas con la que me fui más contento. Sí. Yo creo, sí. Sí, de esas entrevistas que sales con una sonrisa y dices... Esto es. O sea, sí. ¿Qué devoción tienen a Rumi allí en Konya, sí, además, en Turquía? No sé si has estado en ese lugar. No he tenido la suerte. Entrevistaron al maestro para Europa de una orden. Sí. Entonces, bueno, también es un sabio. Es un sabio, sin más. Pero sobre todo... Sí. Si me dejas decir del libro, a mí me sorprendió mucho el Islam. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque mira que es una cultura muy hermana. Sí. Sin embargo, parece el enemigo, es muy atacado, bueno, son terroristas, son... Desde el desconocimiento, ¿no? También. Ya. Y tengo muchos amigos árabes, pero la verdad es que nunca me había dado por preguntarles, oye, ¿qué opináis de la muerte? ¿O qué se supone que hay, no? Y esa visión de que viene un ángel, ¿no? Te lleva al más allá, te hace unas 3 preguntas, ¿no? Ahí te dicen si vas a entrar en el cielo o no. Y tú ves las puertas. ¿Y sabes las preguntas? Pero sí te preguntan quién es tu Dios, quién es tu profeta, quién... Ya. Y tú entonces, estás viendo el cielo, pero lo gracioso, puertas del cielo. Que aquí yo también dije que injusto, porque te dicen si vas a entrar o no en el cielo. Pero aunque te digan vas a entrar, no, te devuelven a tu tumba, solo que tu tumba o se ha estrechado o se ha agrandado según si has sido buena o mala persona, y ahí te toca esperar a la resurrección. Entonces me llamó mucha atención. Tony, ¿tienes miedo a la muerte después de haber escrito, de haberte entrevistado con todos estos personajes? ¿Tenías miedo a la muerte antes? No, la verdad es que ya también nunca fui alguien miedoso, acerca sobre la muerte. Igual que tengo amigos que era como que les quitaba el sueño y no hacían ciertas cosas porque es peligroso, ¿no? No, yo la verdad es que nunca tuve miedo a la muerte, nunca me planteé muy en serio, bueno, ¿qué habrá más allá? ¿Qué pasa, no? Cuando muera. Entonces, después de escribir este libro, sí que he notado que he cambiado. Sí. ¿En qué sentido? Lo que hacía hincapié en varios momentos a lo largo de esta entrevista, ¿no? En el más acá. O sea, ya habiéndole quitado el velo de misterio a la muerte, vale, sí, va a estar todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? O sea, y sobre todo sabiendo que te puedes morir en cualquier momento, da igual la edad, el estado saludable en el que te encuentres, no, es que te puedes morir en cualquier momento, ¿no? Entonces, sabiendo esto e integrándolo en tu vida, ¿cómo te cambia todo, ¿no? En tus relaciones personales, en tu forma de ver pequeños cabreos cotidianos que nos tomamos, ¿no? A la hora de tener expectativas hacia el día a día, ¿no? Vives más presente. Entonces eso me ha gustado mucho de este proceso. Dicen que aprender a vivir es prepararte para tener una muerte buena, absolutamente, ¿no? Forma de contacto, espero que hayas disfrutado estar con nosotros. Forma de contacto un honor. Contigo, Tony. Pues mira, fácilmente en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Tony Sánchez Bernal, me pueden encontrar. Tony Sánchez Bernal. Espero seguir viéndote en los congresos, en todos esos sitios, por y favor, que sigas entrevistándote y esa sonrisa, gente como tú tiene que ir al cielo, seguro.
Y terminamos por hoy. Como siempre, ha sido un placer y un honor estar juntos con vosotros. En una semana regresamos y os esperamos aquí en Radio Nacional, en vuestra casa y dentro del Espacio en Blanco. Tenemos todavía muchos enigmas por descubrir. Será con los mejores invitados y con vosotros, con vuestra compañía. Feliz semana, os esperamos en el Espacio en Blanco y hasta las 4, a las 3 en Canarias, un poco de nuestra mejor música. Disfrutar, nos encontramos en una semana.